Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre qué se necesita para volver a leer. Yo tengo la experiencia de venir de una familia de lectores, evidentemente, y pues recuerdo a mi madre que en algún momento me dijo que había perdido el hábito de leer y que no sabía cómo retomarlo. Y también me pasa mucho con muchos pues de las personas que nos ven en este canal y pues he reflexionado sobre eso, les voy a recomendar 5 libros, creo que eso nos va a favorecer mucho. Vale la pena también mencionar que tenemos que tomar el hábito. Miren, el hábito de la lectura, pues como cualquiera de los hábitos que pues, podemos tener como seres humanos, pues requiere práctica y toda la práctica, pues, desafortunadamente a veces requiere de tiempo, requiere un poco de dinero y requiere de mucha dedicación, pero no tiene nada de malo. O sea, es como hacer ejercicio. O sea, les decía, pues, hacer ejercicio al final pues, es algo recomendable. Y pues sí, debemos de practicarlo si quieres volverte no un atleta de primer rendimiento, pero si quieres que sea disfrutable, pues mientras más lo practiques, mejor juegas o más te diviertes. Y pues sí, no solamente del físico vivimos los seres humanos, sino que también pues, necesitamos formalmente, pues digamos, favorecer también el alma o el espíritu. Al final podríamos decir en tono de broma que todas las bibliotecas en cierto modo son gimnasios. Y sí, yo lo creo y pues nada, les traía 5 libros que quiero recomendarles, que son unas joyas formales y que verdaderamente a mí me han gustado un montón en todos los sentidos. Creo que disfruté mucho en hacer esta lista para compartírselas y me gustaría antes de que comenzáramos que me regalara un like. Vamos, no cuesta nada, a usted se le hace facilísimo, a mí me sirve un montón, llegamos a mucha gente y hacemos del YouTube un lugar inteligente que verdaderamente hace mucha falta. También se puede, coménteme si alguna vez ha perdido el hábito de la lectura y lo ha retomado o qué libros le han ayudado. Cuénteme sobre sus hábitos de lectura que está leyendo ahora, qué le ha parecido el video, si al final lo quiere comentar. Y pues vamos a seguir suscribiéndonos, lo venimos haciendo muy bien y se los agradezco. Yo estoy muy contento, ya estamos como podemos ver por mi vestidura en el otoño. Y pues ya, sin más, vamos a darle a estos 5 consejos para volver a leer. Miren, primero yo creo que hay que preguntarnos por qué queremos leer, ¿no? ¿Por qué consideramos que es importante? Y pues evidentemente a partir de esa respuesta pues tendremos el hábito, porque yo creo que es muy importante, yo creo que al final hay algo del alma humana que cambia a partir de la lectura, pero bueno, al final todas las respuestas son las correctas. Yo creo que cualquier persona tendría que preguntarse y lo que usted se conteste está bien. Al final tampoco es algo como fundamental en esta vida, pero creo que sí es importante. Y bueno, les voy a recomendar un libro que a mí me parece una joya, así de principio a fin, que yo creo que si YouTube los leyera, pues no serían ni siquiera permitidos de recomendarse. Este libro, que se llama La Cofradía de los Espadas, de Rubén Fonseca, es un autor brasileño que siempre ha sido súper directo, muy mordaz y presenta generalmente cuentos. Este es un libro de cuentos que habla sobre básicamente el amor y la muerte, la manera en que nos relacionamos los humanos, la manera en que hay cierta identidad que encontramos en otras personas y cómo nos vamos como relacionando. Es un texto que tiene diversidad de personajes, es un texto fabuloso, de verdad se van a sorprender si no lo han leído. Es de esos tipos que dices, que pareciera que terminan escarbando un poco en pues esto, en lo oscuro de lo humano, en lo raro que somos como seres. Y verdaderamente vale la pena revisar, por ejemplo, el humor negro, revisar la manera en que contrasta el amor, la manera en que contrasta pues la muerte y la manera en que contrasta lo que somos los humanos. Somos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Ahí está una recomendación de autores brasileños. Y hoy les traje una recomendación, pero antes quería como reflexionar sobre, antes de volver a leer, un hábito importante es que podemos volver a leer lo que nos gusta para volver a encontrarnos con el hábito de la lectura, que creo que es importante, volver a buscar libros que nos parecen fantásticos. Yo todo este fin de semana, bueno, básicamente el domingo que acaba de pasar, pues me la pasé pensando en este libro que se llama Gangs of New York, que está traducido al español como Pandillas de Nueva York. Es un libro de Herbert Hasbury y verdaderamente es una cosa fantástica,
fantástica de principio a fin. Habla sobre la historia de Nueva York, pero contada a partir del mundo de las pandillas del siglo XIX. Y para Martin Scorsese hizo una película con Leonardo DiCaprio basada en este libro. Esta edición tiene una traducción tiene una introducción de Borges, porque resulta que a Borges también le encantaba este libro. Es un libro que de repente nos habla pues, de pues, estas asociaciones de delincuentes que al final juegan un papel importante en la historia y que de repente son un poco olvidados, ¿no? Y esta tradición de las pandillas neoyorquinas, que muchos podrían imaginar que es del siglo XX, pero no, ya desde el siglo XIX, XVIII, ya el mundo de las pandillas estaban hiperactivas y Herbert Hasbury hace una mezcla entre historia, periodismo, tiene ilustraciones fantásticas y yo creo que Pandillas de Nueva York es una joya que nos permite, pues lo que a mí me pasa, ¿no? Como volver a leer lo que te gusta, para volver a tomar el hábito, puedes regresar al libro que siempre ha querido. Bueno, el tercer hábito que creo que es importante sería elegir el género que te gusta. Hay montones de géneros, todo lo que se puede imaginar. Yo como siempre les digo a mis alumnos, hay pues, posiblemente unos 4.000 años o 5.000 años de escritura y pues ni siquiera las películas o ni siquiera las obras de teatro tienen un catálogo tan importante. Digamos que la literatura siempre tiene algo que ofrecernos. Hay un montón, simplemente basta elegir lo que usted dice y creo que el canal nos ayuda a esto. Al final yo he recibido pues recomendaciones que a mí me parecen increíbles, recomiéndeme ahí algo, pero pues yo también estoy haciendo este canal para recomendarles, para hablarles de los libros que me gustan y de cómo pues, volver a tomar este hábito de leer. Y pensando en géneros que a mí me gustan, pensaba en esta belleza, esto que está aquí, editado por Alianza Editorial, ya le tapé aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero es Hojas de Hierba de Walt Whitman, que básicamente es la poesía completa de este señor. Que, bueno, tal vez no completa, tal vez es el libro más importante de la poesía de Walt Whitman, que es un clásico de la literatura norteamericana, es el padre del verso libre y verdaderamente es un tipo fascinante así, que pues, no sabía exactamente qué estaba haciendo. Pues, es una poesía que parece distópica, que pareciera como sacada de otra realidad y que a mí me sigue pareciendo increíble porque nos lleva a conocer pues esta versión de la vida en la que se habla mucho del amor, se habla mucho de la sociedad, se habla mucho de la construcción de la realidad norteamericana, porque créanme que tiene un punto muy importante. Y para Walt Whitman éramos partículas en el universo, pero éramos partículas únicas. Y verdaderamente la poesía de Walt Whitman es fascinante. Esta edición, las que le recomendaba, es muy económica, muy fácil de conseguir y es una edición bilingüe, así que se puede disfrutar aún muchísimo más. Entonces, pues yo la recomiendo en todo sentido. Vamos con el cuarto hábito que creo que es muy importante, que es seleccionar el momento para leer. Miren, yo como les decía o les hacía esa comparación, si vamos como a un gimnasio, pues evidentemente no vas a ir un día de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, no, sino más bien tienes una hora específica en el día para ir al gimnasio, ¿no? O para practicar un deporte. Yo, por ejemplo, practico el voleibol y pues ya sé que se practica de tal a tal hora y se tiene que hacer de tal a tal hora. Y es muy sano, creo, como elegir un momento en el que podamos sentarnos y compartir esta soledad con nuestros libros. Porque los libros, digamos, son muy celosos. Y quisiera recomendarles esto, que es una belleza. A mí me parece fantástico de principio a fin. Es un libro de fábulas, las fábulas de Esopo, que son una serie de textos entre morales y filosóficos que tienen también un lado infantil, que no sabemos formalmente si Esopo las escribió todas porque al final sabemos muy poco del autor, pero durante mucho tiempo se fueron recolectando fábulas y al final terminó este texto que en realidad no es muy grande y si nos damos cuenta la gran mayoría de las fábulas son súper pequeñitas, miren, y bueno, y hay 6 fábulas y vale la pena mencionar que Sopo era un filósofo, escritor y que también tiene un lado relacionado con el mundo de lo cínico, mucho del mundo griego clásico, mucho de la diversión, mucho de esta construcción de personajes míticos de la filosofía, se los debemos a Esopo, que también es algo que vale la pena
mencionar. O sea, hemos construido textos a partir de textos y yo creo que esto es fábulas de 10 líneas. Entonces puedes dedicarle, no sé, 15 minutos. Yo, por ejemplo, leo en las mañanas, leo en las tardes y leo antes de dormirme. Y eso me sirve. Por ejemplo, me levanto, como trabajo en la tarde, puedo leer, no sé, media hora. En el trabajo, si tengo un momentito libre porque doy clases, pues también lo hago. Entonces, ese es un hábito que también deberíamos de plantearnos. Para terminar, creo que una de las cosas más interesantes es que en este momento de la hiperinformación, los seres humanos tenemos pues demasiadas cosas para distraernos. O sea, por ejemplo, el TikTok, el Facebook. Y creo que una de las cosas importantes es apagar el teléfono un momentito y dejar a un lado todo lo que nos pueda distraer, porque como yo les comentaba, necesitamos no solamente tiempo, sino concentración. La lectura es algo muy celoso y creo que este es un hábito que podemos ir, como les decía, practicando y nos va a ayudar muchísimo. Para terminar, les traje uno de mis libros favoritos, que es esta cosa que a mí me vuelve loco, que se llama Matanza y Cultura, de Victor Davis Hanson, y es una belleza. Miren, es un texto que mezcla historia y periodismo, un texto que nos ayuda a conocer a la humanidad a partir de sus batallas y de sus guerras decisivas y cómo las civilizaciones occidentales se han construido a partir de quien gana una guerra o quien la pierde. Pero este libro está dividido en 10 capítulos. Cada capítulo tiene, no sé, 7, 8 batallas que son verdaderamente importantes. Las describe a partir de testigos que estuvieron ahí, a partir de gestos históricos. Y el texto se consigue baratísimo en el Fondo de Cultura Económica. Viene ilustrado con mapas y eso nos ayuda muchísimo y nos divierte muchísimo también. Y al final los seres humanos también somos eso, somos guerra y somos violencia y es un gran, gran texto. Así que les dejé 5 hábitos que pueden mejorar o que pueden permitirle volver a la lectura. Me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me comentaran qué me puede recomendar, qué hábitos si lo ha perdido o lo ha ganado. Y me gustaría también que me deje un like. Ya sabe que eso me sirve un montón. Al final hacemos todos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.